Y le he titulado a este mensaje, haga de Dios su prioridad. ¿Por qué no le dice eso a la persona que está a su lado? Haz de Dios tu prioridad. Necesitamos que en este año 2020 Dios sea la prioridad en nuestra vida. Pero no solo de palabras, no solo como una idea, sino como una realidad. Que Dios sea la prioridad en nuestra vida. Jesús, hablando de prioridades, nos dice Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Jesús les dijo, le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante o principal. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Eso es como cuando a usted le están enseñando un oficio y le dicen a uno, esto es lo más importante que aprendas de este oficio. Es lo mismo, Jesús está diciendo lo más importante de todo, lo primero, y quizás si uno hace esto lo tiene todo. Amarás al Señor tu Dios. Es más, ¿por qué no lo lee conmigo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús les está diciendo, aquí está lo más importante para cumplir, para obedecer, para hacer, es amar a Dios. ¿Qué significa eso? Es poner a Dios como la prioridad en nuestra vida. Cuando uno ama, pone a esa persona en prioridad. Y le puedo poner un ejemplo. Cuando un padre, una madre ama a sus hijos, y si el niño necesita un riñón, ¿quién de los que estamos acá como padres de familia, si nuestro hijo necesitase un riñón, donaríamos ese riñón? Levante su mano. Tal vez debería de preguntar, ¿qué padre de familia no donaría el riñón? Ahora le hago una pregunta. ¿Y qué tal si no fuera un riñón? ¿Qué tal si fuera el corazón y se permitiese que usted donase su corazón? ¿Cuántos donaríamos el corazón para nuestro hijo? Eso es amor. Cuando uno ama, significa que la prioridad es la persona a quien ama. Precisamente es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces nos está pidiendo que pongamos a Dios como prioridad. Y no podemos decir entonces que Dios va a ser la prioridad sin pensar en que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. El Señor tiene que ser el primero en nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos, Dios tiene que estar primero en todo. Cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, es que cada cosa que nosotros vamos a hacer, todo lo que vamos a planear, experimentar, lo que vamos a emprender, siempre tiene que ir Dios delante de nosotros. Yo no puedo imaginar emprender sin que Dios vaya primero en mi vida. No puedo imaginar cuando alguien emprende un nuevo trabajo, un nuevo negocio, y Dios va a quedar de un lado. ¿A dónde va a llegar si uno no pone a Dios primero? Va a llegar a un lugar donde usted no quiere, porque Dios no va delante suyo. Pero en el caso nuestro, de los hijos de Dios, Dios tiene que estar primero siempre. Quiero ponerle un ejemplo bíblico de este profeta Elías. Él ora a petición del Señor, ora y deja de llover. No cae ni una sola gota de agua. Entonces él tiene que huir porque el rey lo quería matar, se tiene que salir huyendo. Y estuvo cerca de un riachuelo donde bebía agua y llegaban cuervos y le daban pan y carne. Pero luego se seca por la sequía y el Señor le dice, sal de ahí. Versículo 9 del libro primero de Reyes capítulo 17. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda de hoy es muy diferente a una mujer viuda de hace un par de milenios.
Una mujer viuda de aquel tiempo era una mujer pobre. Las mujeres que enviudaban quedaban en la pobreza porque el sustento de la casa casi siempre era el hombre. Entonces cuando una mujer quedaba viuda, quedaba en la miseria básicamente. Y el Señor le está diciendo, levántate y ve donde esta mujer viuda, pobre, que de seguro está en la miseria, y recuerda, estamos en medio de una sequía. Y eso es lo que hace Elías, se va y llega a Sarepta de Sidón, versículo 12. Antes de esto, Elías le dice, mira, cuando la encuentra, regálame agua. Y la mujer corre a buscar agua, pero cuando va caminando para buscar agua, también le pide pan. Y le dice, dame un pedazo de pan. Hazme por favor, dame algo de comer. Versículo 12. Y él le respondió, no tengo pan cocido, no tengo cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Cuando alguien dice solo tengo un puñado de harina, significa tengo poco. Ella tenía poco. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tengo un puñado de harina, estoy recogiendo estos leños y tú me estás pidiendo pan. Solo tengo para preparar algo para mi hijo y para mí. Y después de eso hay unos expertos que creen que cuando dice nos íbamos a echar a morir, era que iban a suicidarse, creen algunos. Y si no, de todas maneras, el hambre iba a hacer su trabajo y los iba a matar. Elías le dijo, no temas, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, o sea, ve y prepárate el pan, pero vea lo que Elías le pide, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Cualquiera escucha esto y diría, qué sinvergüenza este hombre. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y Dios le había dado orden. Recuerda el primer versículo que leímos. Le he dado orden. Esta mujer sabía que Dios había enviado a Elías. Es un gran reto poner a Dios en primer lugar. Algunas veces, o no algunas veces, muchas veces, uno va a ir en contra de sus propios deseos. ¿Cuántas veces Dios me ha pedido algo a mí que va en la dirección opuesta de lo que yo quiero, de lo que yo deseo? Y el Señor me está diciendo, pero eso no es lo que yo quiero para ti. Y es una lucha. Ahora piensa en esta mujer, no solo está hablando de comer ella, estamos hablando de comer, que iba a comer su hijo. Y si yo preparo este pan y se lo doy a este hombre, ¿cómo queda mi hijo en esto? Qué complicada la situación de esta mujer, pero ¿sabe lo que ella hizo? Ella tomó una decisión de poner a Dios en primer lugar, de hacer a Dios su prioridad. Entonces podemos concluir que cuando vamos a poner a Dios en primer lugar, es que vamos a hacer todo lo que tiene que ver con Él primero, no de último. No vamos a dejar a Dios de último. Por eso lo primero que deberíamos de hacer cuando despertamos debería de ser buscar el rostro del Señor y no salir corriendo para bañarnos, para leer el periódico, para hacer... No, debería de ser buscar a Dios. Vaya conmigo al versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo. ¡Qué dolor debe haber sido para esa mujer haber preparado ese pan y estar pensando, este pan podría ser de mi hijo y lo estoy haciendo para este hombre, que en ese tiempo estas personas representaban a Dios? Y observe lo que dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Producto de haber hecho esto, comió él, por supuesto, y también comieron todos los de su casa. ¿Cuántos días? No pocos, muchos días.
Pero esta mujer tuvo que enfrentarse a obedecer a Dios, a poner a Dios primero e ir en contra de su propia voluntad, de su propio deseo. Y estoy seguro que este año usted va a tener que enfrentar muchas veces este tipo de acciones, donde va a decidir si realmente Dios va a ser primero en su vida o no lo va a hacer. Si la prioridad va a ser Dios realmente o no lo va a hacer. Lo interesante, o lo que no hemos llegado a la conclusión, es que Dios no es un Dios mezquino. No crea que Dios le pide esto a uno porque sí, simplemente porque sí, porque yo quiero que lo hagas de esa manera. Dios nos pide esto, pero Dios nunca se queda con nada. Dios no le está pidiendo que usted haga algo simplemente porque sí. Es para poder bendecirle aún más de lo que ya lo ha hecho. ¿Lo podemos creer? Y decimos amén. Dios quiere bendecirle aún más entonces. El Señor le dijo, le vas a dar primero a este hombre. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor. Precisamente cuando ponemos a Dios en el primer lugar, es para recibir aún mayor bendición. Entonces, ponga a Dios primero en su tiempo para orar. No puede cerrar un día sin que usted y yo no hayamos invocado el nombre del Señor. Eso no puede existir. No puede haber un día en la vida del Hijo de Dios sin que haya buscado al Señor, sin tener un tiempo de lectura bíblica. Entonces no puede ser que un día en mi prioridad no esté en leer la Biblia. Y también el congregarme. Y menciono estas tres cosas porque son tres áreas vitales en la vida del cristiano. Digo, ¿cómo puede ser que nuestra prioridad no esté el buscar al Señor? Estaba leyendo un fenómeno que está ocurriendo a lo largo del mundo entero. ¿Sabía usted que las reuniones entre semanas están desapareciendo de las iglesias? Muchos países, y le puedo mencionar Panamá, por ejemplo, en Latinoamérica, y ya ni hablar de Estados Unidos, y ni hablar de Europa. Las iglesias no tienen reuniones entre semanas. ¿Y sabe cuál es la razón? La gente no llega. Solo son 2 días a la semana, 2 horas, y otras 2 horas entre semana, y no somos capaces de decir, voy a apartar este tiempo para congregarme e ir a buscar el rostro del Señor. Y algunos que me dicen, no, yo lo hago en casa. Yo también lo he hecho en casa, pero le voy a decir algo. Nunca mi mente, mi corazón está tan conectado y alerta como cuando estamos toda la iglesia unidas. Y también mis sentidos están más abiertos, porque no crean que cuando otro pastor predica, yo estoy en la luna pensando en otra cosa. Yo quiero saber lo que el pastor está predicando. Por eso es la importancia de congregarse. Y lo otro es que algunas veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero cuando viene alguien y le dice exactamente lo que uno tiene que hacer, uno no tiene dudas que es Dios diciéndole por dónde debe de ir. ¿Verdad que sí? Un día, eso me lo contó después, una persona viene a la iglesia y ese día me tocó predicar a mí y puse el tema, se llamaba no renuncies. Entonces, esta persona que quería renunciar viene y se sienta, y cuando escucha el tema no renuncies, dijo, bueno, Señor, si tenía alguna duda de que tú querías que no renunciara, ya se me fue. Solo con el tema, porque Dios quiere hablarnos. Por eso necesitamos congregarnos. Otro paso que vamos a necesitar hacer, si realmente Dios va a ser nuestra prioridad, es hacer todo para agradar a Dios. Haga todo para que Dios se sienta agradado. Vamos a necesitar en nuestra vida realmente saber si lo que yo estoy haciendo le está agradando al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Esto está hablando de un hombre que se llamaba Enoc. Es uno
de los dos hombres que fueron llevados al cielo vivos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué increíble. Imagínense si en vez de Enoc la palabra del Señor dijese su nombre. Fue traspuesto por cuanto agradó a Dios. Eso sería sorprendente. Que toda nuestra vida, cada paso que damos, verdaderamente le agrada al Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y cuando está hablando aquí de los negocios de la vida, no se está refiriendo a que uno no puede tener negocios o que uno no puede trabajar, sino enredarse en las cosas que desagradan a Dios, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, para que agrademos a aquel que nos ha llamado y nos ha dado vida eterna. Entonces necesitamos hacernos una pregunta: ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios mi vida? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho muchas veces. Es más, siempre me la estoy haciendo. Lo que voy a hacer, esto que voy a hacer, este paso que voy a hacer, ¿le va a agradar al Señor lo que yo voy a hacer? Esta forma en que le estoy escribiendo a esta persona, ¿le agrada a Dios que yo me esté escribiendo con esta persona? ¿Le agrada a Dios que yo esté teniendo esta relación de amistad con esta persona que no es mi cónyuge, esposa, esposo? ¿Le agrada a Dios que yo esté haciendo este negocio? Lo que estamos viviendo, la forma en que estamos viviendo. Tal vez usted tiene una relación, está viviendo con alguien y no se ha casado. ¿Se ha hecho la pregunta si le agrada a Dios que usted esté así? Voy a ponerle otro ejemplo. ¿Usted ya se bautizó? Si usted dice no, ¿le agrada a Dios que yo esté así sin bautizarme? ¿Le está agradando al Señor que yo esté en esta situación? Deberíamos de preguntarlo. Y no estoy tratando de decirle esto para hacerle sentir mal. Estoy tratando de decirle esto para que reaccione y sepa que la prioridad en la vida de un hijo de Dios es agradarle, que nuestra vida le agrade. Algo que deberíamos de tener en mente es que cuando decidimos agradar a Dios, no vamos a quedar bien con otras personas. Generalmente uno no queda bien con otras personas, porque las otras personas van a querer que uno haga lo que ellos quieren. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía cuando escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y observe lo que dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos agradar a las otras personas y agradar a Dios al mismo tiempo. Por ejemplo, nuestras amistades, muchos de ellos van a querer que usted haga algunas cosas que no le agraden a Dios. Y cuando usted le diga no, por ahí yo no voy, ay, es que ya. Y van hasta apartarse de usted. Van a querer separarlo. Pero estará bien, porque usted estará agradando a Dios y no a los hombres. Y eso es lo más importante. Y por último, no podemos hablar de agradar a Dios sin obediencia. Vamos a necesitar obedecerle. Si Dios le está pidiendo algo, y algunas veces son cosas muy específicas que Dios nos pide, si Dios le está pidiendo algo, obedézcale. Si Dios le está diciendo corta con esa relación, hágalo. Si Dios le está diciendo tienes que buscarme primero a mí, obedézcale. Hechos capítulo 5, versículo 28 en adelante, observe lo que nos dice. Estaban cuestionando a los discípulos, diciendo: no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, hablando del nombre de Jesús.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Va a tener que poner esta prioridad: obedecer a Dios antes que a los hombres. Un día alguien me preguntó, me dijeron que tenía que hacer algo, un acto religioso. Y me dice: ¿qué piensa usted, pastor? Le voy a decir lo que yo haría. Yo puedo obedecer hasta un punto a lo que me está mandando la compañía que me paga. Pero cuando eso se mete con mi fe, hasta ahí llegó mi obediencia. ¿Y sabe quién tuvo que vivir eso? ¿Se acuerdan los 3 jóvenes en el horno de fuego? Le dijeron al rey: no traigas a los músicos, eso lo puede encontrar en Daniel. No traigas a los músicos porque no es necesario. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, rey, y de ese horno de fuego. Pero aquí viene una parte donde ellos se inmortalizaron con esta frase: pero si no nos libra, sepas, rey, que tampoco serviremos a tus dioses y no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Eso es poner a Dios en prioridad. Eso es obedecerle. Porque la obediencia significan acciones que van acorde a su palabra. No a mis ideas, sino acorde a lo que su palabra nos enseña. El día de hoy que estaba leyendo esta porción, me puse a leerla en griego. Le voy a ser honesto, dije: valió la pena haber estudiado tanto eso. Está en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Este Jesús preguntando: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Esta palabra Señor es una palabra en griego kurios. Y kurios significa amo, significa propietario, al que le pertenece. Entonces Jesús estaba diciendo: ¿por qué me dices amo? ¿Por qué me dices que yo soy tu dueño? ¿Por qué dices que yo soy el que tengo la escritura de tu vida, pero no haces lo que yo te digo? Queridos hermanos, para poner a Dios en prioridad, vamos a tener que obedecerle. Y vuelvo y le digo: Dios no es un Dios caprichoso. Por favor, diga eso conmigo: Dios no es un Dios caprichoso. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque no quiero que entienda que el mandamiento es una locura. Cuando Dios le pide a uno ser un hombre de una sola mujer, una mujer de un solo hombre, ser un hombre dedicado a la familia. Mire lo que dice en la Sagrada Escritura: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Qué está mandando ahí? Diciendo el Señor: vaya y provea para su familia, sea responsable. No crea que es un mandamiento por una necedad, o que es un mandamiento difícil de cumplir, porque también eso nos dice la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 3. Nos dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Cuando alguien dice: no, eso es muy difícil, no es cierto. No es cierto, porque es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque el mandamiento siempre es para nuestro bienestar. Si usted cuida su salud, si usted cuida su familia, si usted cuida su vida espiritual, ¿a quién hace un bien? Dígame en qué se beneficia, qué beneficio recibe Dios por eso. Ningún beneficio. El que recibe el beneficio somos nosotros. Por eso necesitamos obedecerle. Y eso significará poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios como la prioridad en nuestra vida. Ahora le quiero hacer esta pregunta. No me la conteste ni diga amén. ¿Quién va a ser la prioridad en su vida? ¿Verdaderamente este año su prioridad va a ser Dios? Y si usted está diciendo dentro de sí: Señor, este año mi prioridad eres tú, entonces ya sabe qué tiene que hacer. Porque no solo es decirlo. Hay personas que dicen:
Para mí mi familia es todo y no le dedican tiempo. Los hijos andan por cualquier lado y ni cuenta nos damos. No hay tiempo para los hijos. Entonces me pregunto, ¿realmente en la vida de esa persona la familia es primero? ¿O es solo un decir? O como los que dicen yo soy cristiano. ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás le conté esta experiencia. Una persona que decía yo soy cristiano y estaba recibiendo coimas por debajo de la mesa. Y entonces un día lo descubrieron en la compañía y lo despiden. Y andaba le pide trabajo a una persona cristiana y le dice, yo soy un hombre de Dios. Dice esta persona, estaba recibiendo coima por debajo. ¿Cómo es eso? Poniendo un ejemplo nada más. Queridos hermanos, pero si este año la prioridad en nuestra vida va a ser Dios, vamos a necesitar obedecerle, ponerle en primer lugar a Él. Cualquier cosa puede faltar, pero ese día lo que no puede faltar es mi búsqueda de Dios. Puede pasar muchas situaciones adversas, pero ese día yo voy a iniciarlo buscando al Señor y voy a terminarlo buscando al Señor. ¿Cómo va a ser su año? Y algo Dios le asegura, si usted lo pone en primer lugar a Él, si la prioridad va a ser Él, usted va a tener un año lleno de bendiciones. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero pueden venir momentos difíciles. Puede que vengan momentos difíciles. Pero muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Y qué nos dice ese salmo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Significa que vamos a pasar por valles de sombras y de muertes. Pero ¿qué nos manda? No temas mal alguno. Yo estoy contigo. Y después dice, su vara y su cayado. Yo, cuando era un niño, yo no sabía qué era el cayado. Entonces yo, su vara y su cayado. Es que por eso es que Dios nunca habla, entonces está en silencio. No, la vara es la que él usaba para defenderse, el pastor para defenderse, o para perseguir o atacar a un lobo. Su vara y el cayado era para agarrar a la oveja y poderla dirigir. Su vara y su cayado, su protección me infundirá aliento. Vamos a enfrentar situaciones, como Jesús lo dijo. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, si este año la prioridad en nuestra vida va a ser Dios, tenemos garantizado que la victoria va a ser parte de nuestra vida. ¿Cuántos lo creemos? Y decimos amén y recibimos este mensaje. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor.